Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día. En nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches, óyeme bien y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 201, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 73. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 73. Libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué escondió? ¿Qué ocultó nuestro Rey? ¿Qué ocultó a los sabios y qué le ocultó a los entendidos? ¿Qué le ocultó a ellos? ¿Qué escondió de ellos? Lo que dice el verso 22. El misterio llamado Dios, que es igual al misterio del Hijo y del Padre, que son uno solo. Quedó oculto y escondido para revelárselo, para ponerlo en sus niños, en sus pequeños. El más grande y el más alto galardón que nadie pueda, que nadie ha podido imaginar, ni nadie puede imaginar. La recompensa más grande, el regalo más grande para sus niños, para sus pequeños. ¡Qué recompensa! ¡Qué grande galardón! Esto es las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado y había preparado para los que le aman, para sus pequeños. Esto nunca en la historia nadie se lo imaginó. El misterio de la deidad, la unicidad de Dios, la plenitud de la deidad puesta en sus niños, era promesa para ellos. Era la promesa para ellos. Y sabes, esto es igual
a lo que dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37, verso 14. Promesa para el valle de los huesos secos, que son esos niños. Y mira la promesa, y qué promesa. Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Mira lo que dice. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Míralo ahí. La más grande promesa. La promesa de las promesas. El misterio de los misterios. El regalo de los regalos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Sabes qué está diciendo allí? ¿Cuál es ese espíritu? ¿Cuál es su espíritu? Y pondré mi mente en vosotros y viviréis. Y pondré mi mente en vosotros y viviréis. Y claro, ¿cómo no vamos a vivir? Porque si Él vendría a poner, llegaría a poner su mente en nosotros, ¿cómo no vamos a vivir? Si es que en su mente está la vida, en su mente está la sabiduría, la que da vida. Y pondré mi mente, mi espíritu en vosotros y viviréis. Y su mente con todo y lo que allí mora. ¿Y sabes qué mora allí? La vida, su Hijo, el Verbo, la palabra, su sabiduría eterna. Y pondré mi mente en vosotros, mi espíritu en vosotros. Y con ella, la sabiduría que mora en ella, su eterno poder, su eterna sabiduría. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y no me canso de repetirlo, es igual. Y pondré mi mente en vosotros. Y ya sabes lo que va en esa mente, lo que mora en esa mente. Su sabiduría y su poder. Su sabiduría y su poder. Y no está diciendo que pondría en nosotros 2 o 3. No está diciendo eso. Y no está diciendo y pondré en vosotros la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. No está diciendo eso. Está diciendo es, y pondré mi espíritu, porque Dios no es hombre. Dios no es la carne, el Señor es el Espíritu. Por eso dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. No está diciendo, y pondré la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como lo hace gran parte del monstruo religioso, que dividen al Todopoderoso y lo dividen en personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Otros lo dividen en 2, la persona del Padre, la persona del Hijo. Y otros dicen que es uno solo. La persona de Jesús de Nazaret lo hacen terrenal. Ah, Dios es uno solo. Y después dicen, Jesús de Nazaret, perdóname. Entonces ahí lo dañaste todo.
Porque Dios no es la carne, entiende y comprende. Dios es el Espíritu. Dios es el Espíritu. Acuérdate que el Rey en su primera venida, como el Hijo de Dios, hablando de Él, está escrito: y el Verbo se hizo carne. La sabiduría se hizo carne, pero la carne no era Dios. Es el Verbo, la sabiduría, ese es Dios. Él mismo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, como diciéndote: mira, en lo que te estoy hablando, ahí está Dios. El Espíritu es Dios, no la carne. Y aquel Verbo se hizo carne. La carne no era Dios, pero quien moraba adentro, ese era Dios. Ese era Dios. Y algunos dicen: es uno solo, Jesús de Nazaret. Perdóname, qué equivocado estás tú, como los que dicen que son dos, como los que dicen que son tres. Qué equivocados están. Dios no es la carne, Dios es el Espíritu. Mira que es cierto. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Maravilloso. Ahí te lo aclara. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién era el Señor? ¿El cuerpo que era de Nazaret o quien moraba adentro? El Espíritu. El Espíritu. La mente que allí moraba, ese era el Señor. Y lo que salía de esa mente, la sabiduría que salía de allí, era el Hijo. Pero nada que ver con carne, para nada. De la misma manera sería en su segunda venida, como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es el Señor. El Hijo del Hombre es el vehículo en donde se movería el Señor, en donde se movería esa mente, como lo fue en su primera venida, como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no era ese vehículo llamado Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el vehículo en el cual se movía el Hijo de Dios, la sabiduría. De la misma manera, en el tiempo del fin, el Hijo del Hombre no es el Señor, sino el vehículo en donde mora el Señor. Y es el vehículo que Él hoy utiliza para revelarte todas las cosas. Pero los vehículos que Él se ha puesto no son el Señor. El Señor es lo que mora adentro, esa mente todopoderosa, y el Hijo, la sabiduría que sale de esa mente. Y estos dos son uno solo. Por eso leímos: porque el Señor es el Espíritu, no la carne. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Estará hoy aquí el Espíritu del Señor? No te estoy diciendo
que este cuerpo sea el Señor. Para nada. Este cuerpo no es el Señor, porque el Señor es el Espíritu. Pero si lo que hoy estás escuchando y lo que has venido escuchando a lo largo de todo este tiempo te está libertando a ti, ¿será que aquí está el Señor? No la carne, su espíritu. ¿Tú qué dices? Y sabes, esa promesa del Espíritu para sus niños, para el valle de los huesos secos, esa promesa de ese Espíritu, del Espíritu Todopoderoso, es igual al libro de la vida puesto en ti. ¿Cómo así, siervo? Sí. Es igual al libro de la vida puesto en ti. ¿Y por qué te lo digo? Mira, el libro de la vida. ¿Te acuerdas lo que leímos en Ezequiel 37:14? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, y pondré mi mente en vosotros y viviréis, porque en esa mente que mora la vida. Entonces, siervo, usted me quiere decir que la mente del Todopoderoso y la sabiduría eterna que mora en él es el libro de la vida. Clarito, así te lo quiero decir, así te lo estoy diciendo en esta hora. Así te lo estoy diciendo. Su mente es el libro de la vida. ¿Lo quieres ver? Vamos a verlo. Libro de los Salmos. Salmos 139. Versos 16 al 18. Dice así. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¡Qué maravilloso! Ahí está clarito. Esa es la promesa del Espíritu para ti. El libro de la vida. Siervo, ahí lo dice. Te lo acabé de leer. Vamos a mirar. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y mira, ¿cuál era el libro? ¿Y qué era lo que estaba escrito en el libro? Aquí lo dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y dijo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Y qué es lo que estaba escrito en ese libro? El verso 17 lo dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuáles son las cosas escritas en ese libro? Sus pensamientos. Entonces, ¿y de a dónde salen los pensamientos de Dios? Pues de su mente. De su mente. El libro de la vida es su mente, que hoy está siendo puesta en ti. El libro de la vida puesto en ti. Y con todo lo que en ese libro está escrito, o sea, con toda
su sabiduría y su eterno poder puesto en ti. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Mira, cuán grande, porque es una sabiduría infinita. Cuán grande es la suma de ellos. Y todo esto es lo que hoy pone en ti. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ahí puedes ver cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Ahí puedes ver la unicidad de Dios. El Padre y el Hijo, su mente y sus pensamientos, su sabiduría, la unicidad de Dios. Ahí puedes ver que es uno solo. Y ese espíritu, mi amor, gózate. Regocíjate, oh Sión. Ahí puedes ver la unicidad de tu Padre, que es uno solo. Y es más, te traigo un maravilloso ejemplo. Un simbolismo que ha estado de generación en generación con nosotros. Un símbolo que representa la mente de Dios. Un símbolo que representa a Dios. Que representa a Dios, que representa esa mente. Y ese símbolo nos va a mostrar que Dios es uno solo. ¿Y sabes de qué símbolo hablo? ¿Qué símbolo representa a Dios en este momento y prueba que es uno solo? Que el Padre y el Hijo y el Padre son uno solo. Amárrate bien los pantalones para que lo disfrutes. Y siéntate para que te lo goces. Este libro que está aquí, mira. Este libro prieto llamado la Biblia. Este libro es símbolo de la mente de Dios. Este símbolo representa a Dios. Y sabes, esto es símbolo de su mente. Símbolo de Dios. Y cuando lo abres allí, cuando esa mente te lo abre y te lo revela, allí hallas al Hijo, la sabiduría. Te lo vuelvo a hacer. Mira la mente, mira a Dios. No, esto no es Dios, es el símbolo. Mira a Dios. Este es el libro prieto llamado la Biblia. Mira a Dios. Mira su espíritu. Cuando esta mente te lo abre y te lo revela, cuando se abre, ¿qué hallas? La sabiduría a su Hijo. El Padre y el Hijo. ¿Y cuántos libros ves aquí? ¿Ves 2? ¿Ves a 3? Yo veo uno solo. No son 2, no son 3, es uno solo. Es uno solo. Esta es la mente. Este símbolo representa a Dios, su mente, al Padre. Y cuando se abre para ti, te revela a su Hijo, su sabiduría. Y no me digas que ves 2 o 3, porque es uno solo, el Padre y el Hijo. Y estos dos son uno. Así de claro. Así me gusta a mí. Que entiendas y comprendas. Y estos dos son uno solo. ¿Cuántos libros viste en mi mano? Uno. Y ahí lo puedes ver.
Claro. Y por eso mi empeño en este último tiempo, antes de seguirte revelando más misterios, antes que revelarte Apocalipsis, antes de seguirte revelando lo que dicen los profetas, antes de seguirte revelando lo que dice el libro de Daniel, antes de seguirte revelando lo que dice el libro de Cantar de los Cantares, antes de seguirte revelando todo lo que está escrito en la sabiduría, primero tienes que entender y comprender quién es Dios. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es tu Señor? Porque es imposible que sin entender quién es Dios, tú puedas entender lo demás. Para entender toda su sabiduría, primero tienes que entender quién es Dios. Yo te lo dije, escrito está. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Imagínate. ¿Qué es lo primero que tienes que entender? ¿Quién es Dios? Es imposible querer entender y comprender la sabiduría sin entender quién es Dios. Porque es Dios quien te revela la sabiduría. Eso está bien claro. Eso está bien claro. Y sabes, tienes que entender quién es Dios. Entender que no son 2 ni 3 terrenales, 3 personas, 2 personas, o una, como dicen muchos. Dios es uno solo, pero después dicen Jesús de Nazaret. No lo conocen tampoco. Tampoco lo conocen. Pero hoy sus hijos, aquellos que están siendo hechos hijos, sus niños, tienen que entender y comprender quién es Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es el primero y el principal de los mandamientos. Como es el misterio de los misterios. ¿Cómo así, siervo? ¿Ese es el principal mandamiento? ¿Y el más grande de los mandamientos? Seguro que sí. Ya mismo te lo voy a probar. Libro de Marcos. Marcos capítulo 12. Versículo 28 al 30. Vuelvo y repito. Libro de Marcos. Marcos capítulo 12. Versículo 28 al 30. Mira lo que dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mira la pregunta. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el principal? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: mira,
Oye, mundo. No está diciendo, ni le está hablando al mundo. O sea que el mundo no tiene por qué entender esto. No. Entonces, ¿quiénes son los únicos que lo pueden entender? Sus niños, sus pequeños. ¿Y quiénes son? Ahí dice, te lo voy a mostrar. Oye, Israel. Y no ese que está por allá en Asia. No es. Ese Israel, eso no sirve. No ese. No se refiere a ese. Oye, Israel. El Israel de Dios, el que tenía la promesa de levantarse en el tiempo del fin de los muertos, el valle de los huesos secos, de Ezequiel 37, del 1 al 14. Oye, Israel. ¿Y qué tiene que entender Israel? El Señor nuestro Dios. Son dos, son tres. Mira cómo es de claro. El Señor nuestro Dios, uno es. Clarísimo. ¿Por qué tan contundente? Porque Él sabía que en su decreto lo iban a partir de muchas formas. Pero así no era. Pero sus niños tenían que entender. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Entiende y comprende. Uno es. Uno es. Y sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y mira, este es el principal mandamiento, el primero y el principal de todos. Y empieza diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. El principal, el primero y el principal. Tú no puedes entender nada de lo que aquí está escrito si tú no sabes quién es Dios. Si tú no entiendes quién es Dios, no puedes entender nada. Aunque muchos, el monstruo religioso mundialmente, dice que le conoce. Y a lo largo de la historia se la ha pasado hablando y que predicando este libro. Hablando y predicando de este libro y diciendo que le conocen. Falso. Falso. ¿Por qué no les pones un poco de cuidado a lo que ellos dicen? Y desde sus púlpitos de perdición, desde esos antros de perdición a lo cual ellos llaman púlpitos, que huelen a azufre y hieden, todos desde sus púlpitos como loros a lo largo de la historia y hasta el día de hoy se pasan repitiendo lo siguiente. Lo que el Señor le dijo al profeta, o lo que quedó escrito en el libro del profeta Isaías. ¿Qué quedó escrito? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ojo con eso. Analiza, piensa. Y mis caminos no son vuestros caminos. ¿Tú lo has escuchado que ellos hablan de eso? Hermano, es que está escrito que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Ah, pero qué grande es Dios. Arrepiéntete, acéptalo como tu Salvador, camina por su senda. E ignorante. ¿Y qué acabas de decir? Y predicas a este monstruo religioso diciendo que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, ni los caminos de Dios son tus caminos. Y entonces, ¿qué haces hablando de este libro, predicando de este libro? ¿Cómo te atreves
a hablar de lo que tú mismo estás diciendo, que sus pensamientos no son tus pensamientos. Y lo que está en ese libro son sus pensamientos. Y ese libro es símbolo, tipo de su mente. Y te atreves a decir que le conoces. Y te atreves a decir que le predicas. Y los ignorantes no ponen atención a lo que estás diciendo. Si los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, y los caminos de Dios no son tus caminos, entonces ¿cómo haces para hablar de lo que está escrito? ¿Cómo haces para hablar de lo que no conoces y de lo que no es tu camino? Y sabes, tienes toda la razón. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y los caminos de Dios no son tus caminos. Porque tus pensamientos se llama Adán y tu camino se llama perdición. Es contradictorio. Dicen que es que hablar del Señor, y escuchas en todos esos púlpitos decir lo que Él le dijo al profeta Isaías, o lo que quedó escrito en el libro del profeta Isaías por ahí en el capítulo 58 o algo así. Cuando le dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y hablas que es que de Dios. Y hablas que recibiste el Espíritu Santo de la promesa. Vil engañador, vil mentiroso. Porque esa promesa del Espíritu Santo era para sus niños, y es para sus niños, para sus pequeños. Y esa promesa del Espíritu Santo es su mente en ellos. El libro de la vida en ellos. Su mente en ellos con todo y su sabiduría. Y ellos hoy sí pueden decir: porque tus pensamientos son mis pensamientos, y tus caminos sí son mis caminos. Sus pequeños, sus niños sí lo pueden decir. Y ellos sí pueden decir que conocen quién es Dios, y que no son dos ni tres, sino uno solo. Ellos sí que lo pueden decir. Ellos sí que lo pueden decir. Y claro, como los pensamientos de Dios no eran los pensamientos de este mundo, ni los caminos de Dios son los caminos de este mundo, con razón está escrito: porque nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y a quien se lo quería revelar es a sus 144,000. Eso está claro. Muy claro. Y sabes, esto mismo, cuando Él hace con certeza, cuando Él dice con certeza que ese es el primero y el más grande de los mandamientos y el principal, y empieza diciendo: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Lo dijo allí, pero aún en la antigüedad, en la historia, también se lo había dicho a su pueblo, para que su pueblo entendiera y comprendiera que es uno solo, aunque allí no entendió ninguno. Pero esto mismo que aquí está escrito, lo que acabamos de ver en Marcos 12, del verso 28 al 30, está escrito también en la historia, en la antigüedad. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es,
Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Lo mismo que dijo el rey en su primera venida como el Hijo. Oye Israel, el Señor es uno. Lo mismo se lo dijo en la antigüedad. Oye Israel, el Señor es uno. Pero llegaría el tiempo del fin y en el tiempo del fin aparecería Él mismo, utilizando un vehículo, el Hijo del Hombre, para aclarártelo y mostrártelo a ti, mi amor. Qué claro. Espero que hasta aquí esto esté siendo de mucho bien para ti, porque vamos llegando al final, a la conclusión de este maravilloso tema. Y como conclusión, vamos a ver que todo lo que te he dicho es cierto. Y que el Hijo saldría del Padre, o sea, la sabiduría sale de la mente del Todopoderoso, que son uno. Y que sus niños, quienes recibieran esta palabra, entenderían que es uno solo. Y que el Hijo salió del Padre, que la sabiduría sale de la mente. Con esto lo vamos a comprobar con esta conclusión. Conclusión. Vamos a ver primeramente libro de los Proverbios. Proverbios 8, versos 22, 23 y 30. Mira lo que dice. El Señor me poseía en el principio. Está hablando la sabiduría. Mira, me poseía. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Claro, estaba con Él porque es inseparable la sabiduría de esa mente. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Sí lo puedes ver? El Señor me poseía en el principio. Claro. ¿No ves que la sabiduría eterna le pertenece al Señor? Es posesión del Señor. Él es su único poseedor. Y fíjate, dice que con Él estaba desde el principio. Y si lees todo el capítulo 8 de Proverbios, te vas a dar cuenta que antes que todo fuera formado, antes que todo fuera creado, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Claro, ¿no ves que son inseparables? Son inseparables como tu mente y lo que posees en tu mente son uno solo y son inseparables. Claro que sí. Y eso es lo que sus hijos entenderían cuando recibieran esta palabra. Y con esto terminamos. Y vamos a ver que es una gran revelación. Libro de Juan. Juan capítulo 17, versículos 5 al 8, dice así. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mira lo que dice nuestro Rey como el Hijo de Dios. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y qué vimos anteriormente? Que quien estaba con Él antes que el mundo fuese, la sabiduría. ¿Está viendo? Y aquí está hablando Él. Son uno solo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, y mira, esto es para ahora, atiende que es para ahora. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y aquí está el detalle. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron hoy, se cumple hoy. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti.
y han creído que tú me enviaste. Maravilloso, fenomenal. Fenomenal, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Eso se cumple hoy, eso no se cumplió allá, eso se cumple hoy con la aparición del Hijo del Hombre a dar ese pan, esa palabra que es la que tú estás recibiendo. Y ellos la recibieron, y al recibirla, mira lo que ibas a conocer. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Han creído verdaderamente que salí de ti. Y es lo que hoy tú crees verdaderamente. Que la sabiduría sale de esa mente. Y que esa sabiduría que sale de esa mente, y esa mente es Dios. Es Dios. Y hoy lo entiendes, lo comprendes verdaderamente. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Hoy ya sabes tú que el Hijo sale del Padre. O sea, que la sabiduría sale de su mente. Clarito. Y no solamente eso, han conocido eso, sino que también, y han creído que tú me enviaste. Maravilloso. El misterio llamado Dios. Misterio que nadie conoció. Ni sabios, ni entendidos, ni letrados. Que no son sabios nada, que no son entendidos nada, que no son letrados nada, que son, discúlpame, pero quiero decir esto, que son nada, son nada delante del Señor. Pero para ti sí, mi amor, sus niños, sus pequeños, tu galardón. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, en las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y sabes cuál es esa cosa? ¿Cuáles son esas cosas? Que la mente, el libro de la vida, la mente del Todopoderoso, con todo y su sabiduría y su eterno poder, puesto en ti. Así dice tu Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que haya sido de mucho bien para ti y te siga llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote: Monte Santo, te amo para siempre.